Hola a todos, mis queridos seguidores de YouTube. Qué gusto tenerlos de vuelta por aquí. Espero que anden todos muy bien, llenos de energía y listos para sumergirnos en una nueva dosis de actualidad, chismes y análisis del fascinante mundo del entretenimiento. Hoy les traigo un tema que sinceramente ha estado dando muchísimo de qué hablar en el mundo del espectáculo turco y que ha generado un verdadero revuelo, un huracán de especulaciones que ha envuelto a una de las figuras más queridas y admiradas de la televisión, la bellísima Demet Özdemir. Sí, han oído bien, furiosa. Y lo más intrigante es contra quién. Prepárense porque esta historia tiene todos los ingredientes para mantenernos pegados a la pantalla, analizando cada detalle, cada rumor y cada posible pista. Como siempre, mi objetivo es traerles la información más relevante y desentrañar los misterios que rodean a nuestras estrellas favoritas. Si todavía no son parte de esta hermosa comunidad, les invito de corazón a que le den ese botoncito rojo de suscribirse, ese gesto que me impulsa a seguir creando contenido para ustedes, y activen esa campanita para que YouTube les avise al instante cada vez que subamos un nuevo vídeo. Vamos a empezar este viaje de intriga y actualidad con las pilas bien cargadas. Como les decía, la noticia de que Demet Özdemir está furiosa ha explotado en los medios turcos como una bomba. Y no es para menos porque ella, a pesar de ser una figura pública muy querida y admirada, también protege su espacio personal y su paz mental con una firmeza admirable. La fuente de esta supuesta molestia, según lo que se ha reportado y comentado en innumerables artículos y foros, apunta hacia un asunto bastante delicado. Se habla de que involucra a alguien cercano a ella, o al menos, a alguien que ha intentado acercarse de forma indebida, invadiendo su esfera privada de una manera que ha cruzado todos los límites. Se rumorea, y aquí es donde entra el factor intriga que tanto nos gusta analizar, que la causa principal de su enfado podría estar relacionada con una persona específica que, de alguna manera, ha estado invadiendo su privacidad, especulando de forma negativa sobre aspectos de su vida personal que ella prefiere mantener celosamente guardados, o incluso, utilizando su imagen o su nombre para obtener algún tipo de beneficio. Imaginen la situación, una de las actrices más exitosas y con una trayectoria impecable sometida a este tipo de presiones. Ahora, para entender la magnitud de la situación y por qué esta noticia ha resonado tanto, debemos recordar quién es Demet Özdemir. Ella es, sin lugar a dudas, una de las actrices jóvenes más exitosas de Turquía y su fama ha trascendido fronteras, conquistando el corazón de audiencias en Latinoamérica, Europa y Asia. Hemos sido testigos privilegiados de su evolución desde sus inicios, pasando por roles que la catapultaron a la fama, hasta consolidarse como una verdadera estrella internacional. Desde sus primeros pasos en producciones juveniles hasta sus roles más maduros y complejos en telenovelas que han roto récords de audiencia, Demet ha demostrado un talento innato, una versatilidad impresionante y un carisma arrollador. Su belleza natural, su capacidad para transmitir emociones complejas con una sola mirada y su aparente sencillez y cercanía con sus seguidores la han convertido en un referente, en un ídolo para millones de personas. Por eso cualquier noticia que la involucre, y más aún si se trata de un estado de ánimo tan intenso como la furia, capta inmediatamente nuestra atención. La imagen que proyecta Demet es la de una mujer fuerte, independiente, segura de sí misma y que sabe lo que quiere. Por lo tanto, cuando se dice que algo la ha incomodado al punto de la molestia, e incluso de la furia, es natural que nos preguntemos el porqué, que intentemos descifrar qué es lo que ha podido traspasar esa barrera de serenidad que suele caracterizarla. Los detalles que han trascendido hasta el momento son, como suele suceder en estos casos donde la información aún no está confirmada al 100% por las partes involucradas, un tanto vagos y fragmentados. Sin embargo, los medios de comunicación turcos, siempre atentos a cualquier movimiento de sus estrellas, han estado hablando de ello con una insistencia considerable. Se menciona repetidamente que esta persona que ha generado el descontento de Demet estaría intentando obtener beneficios de su fama, utilizando su nombre o su imagen para ganar visibilidad, o peor aún, estaría difundiendo rumores infundados, chismes maliciosos o información privada que no debería ser pública en absoluto. Imagínense lo incómodo y frustrante que debe ser para alguien tan expuesto mediáticamente como Demet tener que lidiar con este tipo de situaciones. No es solo una cuestión de imagen pública, de mantener una reputación impecable, sino de sentirse vulnerable ante la especulación constante, ante los ataques velados o directos, ante el acoso, aunque sea en un nivel sutil y a través de terceros. Es una batalla por mantener la propia integridad y el control sobre su propia vida.
Una de las hipótesis más fuertes, y que ha resonado con especial fuerza en las redes sociales y en los foros de fans, donde la especulación vuela a la velocidad de la luz, es que la molestia podría estar relacionada con comentarios o acciones de algún miembro del círculo cercano de Demet, o de alguien que de manera insistente intenta formar parte de él. Lamentablemente, la fama atrae a un abanico de personas con intenciones muy diversas, algunas nobles y otras no tanto. Y Demet, como muchas otras figuras públicas de primer nivel, debe estar constantemente alerta, evaluando a quienes se acercan a ella y a su entorno. El hecho de que se hable de furiosa sugiere que no se trata de una simple discrepancia o un malentendido menor, sino de algo que ha tocado un punto sensible para ella, que ha herido su confianza o su sentido de la lealtad. Podría tratarse de una traición por parte de alguien en quien confiaba, de una falta de respeto flagrante a su privacidad o a sus decisiones personales, o simplemente de la profunda frustración de ver cómo aspectos íntimos de su vida se convierten en un tema de debate público sin su consentimiento, sin su aprobación. Es un sentimiento de impotencia ante la invasión de lo que considera sagrado. Es importante también considerar el contexto en el que ocurre esta situación. Demet Özdemir está viviendo uno de los mejores momentos de su carrera profesional. Sus proyectos audiovisuales son consistentemente exitosos, su popularidad es inmensa y su figura se ha consolidado como una de las más influyentes en el panorama del entretenimiento turco. Su vida personal, aunque a veces es objeto de especulaciones, suele mantenerla con una reserva admirable, demostrando un gran profesionalismo y una madurez envidiable. Este tipo de situaciones de intromisiones y ataques pueden ser especialmente desagradables y dolorosas cuando uno está en la cima, porque los ataques o las intromisiones pueden parecer aún más motivados por la envidia, por el deseo de empañar su imagen o de derribarla del pedestal en el que el público la ha colocado. Profundizando un poco más en los rumores, algunas fuentes, siempre anónimas y a menudo poco fiables, sugieren que la persona en cuestión podría ser alguien que ha tenido algún tipo de relación pasada con Demet o con su círculo más íntimo, y que ahora, por algún motivo personal, está intentando generar conflicto, notoriedad o incluso venganza a través de ella. Es una dinámica tristemente común en el mundo del espectáculo, donde las personas buscan desesperadamente colgarse de la fama ajena para salir del anonimato o para ajustar cuentas pendientes. Imaginen la impotencia de Demet al ver que alguien utiliza su nombre o su imagen, que tanto le ha costado construir con esfuerzo y talento, para obtener algo a cambio, o peor aún, para difamarla o crear chismes maliciosos que puedan dañar su reputación y su carrera. También se ha especulado, aunque con menos fuerza, sobre si esta situación podría tener que ver con algún proyecto profesional en el que esté involucrada, quizás una disputa contractual o un desacuerdo artístico. Pero las pistas más sólidas y los comentarios más recurrentes apuntan decididamente hacia el ámbito personal. La privacidad de las celebridades es un tema extremadamente delicado y a menudo poco comprendido por el público en general. A menudo sentimos que conocemos a nuestros artistas favoritos por el trabajo que vemos en pantalla, por las entrevistas que conceden y por las publicaciones en redes sociales, pero es fundamental recordar y tener presente que detrás de cada personaje carismático, detrás de cada sonrisa pública, hay una persona real con sus propios límites, sus propias emociones y su inalienable derecho a la privacidad. Cuando esos límites se cruzan de manera flagrante, la reacción puede ser muy fuerte y justificada. Hemos visto en otras ocasiones cómo la presión mediática incesante, la constante exposición pública y la insaciable curiosidad del público pueden afectar a las figuras públicas, llevándolas al límite. Demet Özdemir siempre ha transmitido una imagen de mujer fuerte, resiliente y segura de sí misma, pero eso no significa que sea inmune a las situaciones que la incomodan o que la hieren. La furia, en este contexto, podría ser una señal inequívoca de que se ha llegado a un límite, de que se ha cruzado una línea roja que no debería haber sido traspasada. Es un llamado de atención, un grito silencioso, un hasta aquí hemos llegado, que busca proteger su espacio y su dignidad. Los fans, como siempre sucede en estas circunstancias, están divididos. Por un lado, una gran mayoría apoya incondicionalmente a Demet, exigiendo respeto a su privacidad y condenando cualquier intento de invadirla o de difamarla. Son la voz de la lealtad y la comprensión. Por otro lado, hay quienes, movidos por la curiosidad natural, intentan adivinar quién es la persona involucrada y por qué ha generado esta reacción tan intensa. Es natural que exista esa curiosidad, que queramos saber más, pero es crucial que esta curiosidad no se convierta en un acoso hacia nadie, ni hacia Demet ni hacia la persona que supuestamente la ha molestado.
Lo verdaderamente importante es centrarse en el bienestar de Demet, enviarle nuestro apoyo y esperar a que ella, si así lo decide y en el momento que considere oportuno, aclare la situación. Podemos imaginar, basándonos en la intensidad de la reacción reportada, que la persona en cuestión, sea quien sea, ha dicho o hecho algo que Demet considera una traición imperdonable, una falta de respeto flagrante a su persona, o una clara y deliberada intromisión en su vida privada. Podría ser un comentario malintencionado y público en redes sociales, una filtración de información personal confidencial, o incluso un intento burdo de manipular su imagen pública con fines egoístas. En cualquier caso, el hecho de que los medios y los rumores hablen de Furiosa, nos indica de manera contundente que la situación es seria, que ha traspasado una barrera importante y que ha impactado directamente en el estado emocional de la actriz. En momentos como estos, cuando observamos la reacción de una figura pública ante una agresión a su privacidad, es cuando más debemos recordar la importancia de la empatía. Todos, sin excepción, tenemos derecho a sentirnos molestos, enfadados o incluso furiosos cuando nuestra privacidad es invadida, cuando nuestra intimidad es expuesta sin consentimiento, o cuando alguien intenta perjudicarnos de alguna manera. Demet Özdemir, a pesar de ser una estrella global con una vida aparentemente glamorosa, es humana, con sus propias emociones, sus propios miedos y sus propios límites. La forma en que Demet maneje esta situación también será interesante de observar para todos nosotros, sus seguidores y analistas de la actualidad. Ella suele ser muy reservada y profesional en lo que respecta a su vida personal, optando por el silencio y la discreción ante los rumores. Sin embargo, a veces, cuando las cosas escalan a un nivel significativo y la presión se vuelve insoportable, las figuras públicas se ven obligadas a pronunciarse, a poner un punto final o a aclarar su postura. Veremos si decide hacer alguna declaración oficial, si su equipo de comunicación emite un comunicado, o si, por el contrario, prefiere dejar que el tiempo y su propio silencio hablen por sí solos, confiando en que la verdad saldrá a la luz o que la tormenta pasará. Por ahora, lo que tenemos son especulaciones, rumores que van y vienen, y la certeza de que algo ha molestado profundamente a Demet Özdemir, llevándola a un estado de furia que ha captado la atención de todos. Y eso es precisamente lo que hace que este tema sea tan intrigante y apasionante para quienes seguimos de cerca el mundo del espectáculo. Las historias de conflictos, las reacciones emocionales intensas y los misterios que rodean la vida de las celebridades siempre generan debate, alimentan la curiosidad y captan nuestra atención de una manera casi hipnótica. En resumen, la supuesta furia de Demet Özdemir parece estar ligada a una clara intromisión en su privacidad, a acciones indebidas de alguien que, según los rumores, busca beneficiarse de su fama, difamarla o causarle daño. Aunque los detalles exactos aún son escasos y la situación está envuelta en un halo de misterio, la intensidad de la noticia y la reacción atribuida a la actriz sugieren que se ha traspasado un límite importante, un umbral de tolerancia para la estrella turca. Esta situación, una vez más, nos recuerda la fragilidad de la vida privada de las figuras públicas, la constante presión a la que están sometidas y la importancia fundamental de respetar sus espacios y su derecho a la intimidad. Y hasta aquí llegamos con este fascinante tema de hoy, queridos amigos. Espero que les haya parecido tan intrigante, tan revelador y tan entretenido como a mí me ha resultado investigar y desentrañar lo que podemos sobre esta supuesta molestia de Demet Özdemir y las posibles razones que la han provocado. Su compañía durante este análisis es lo más importante para mí, y lo que me impulsa a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Ahora, como siempre, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Han escuchado algo sobre esta noticia? ¿Qué creen ustedes que haya podido molestar tanto a Demet Özdemir? ¿Quién creen que podría ser la persona detrás de este conflicto? Déjenme sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios, que siempre estoy ansioso por leerlos, por debatir con ustedes y por conocer sus perspectivas. Sus opiniones enriquecen enormemente este espacio. Y si este vídeo les ha gustado y les pareció interesante, por favor, no olviden darle ese gran me gusta, ese gesto que me indica que vamos por buen camino. Compartan este vídeo con todos sus amigos y familiares que también sean fans de Demet, que disfruten de las noticias del mundo del espectáculo turco o que simplemente les guste estar al tanto de los acontecimientos. Y si aún no lo han hecho y quieren formar parte de esta increíble comunidad, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada de lo que tenemos preparado para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y más para compartir. Un abrazo enorme y hasta pronto.